Hola, soy Leonardo Blausic y les doy la bienvenida a una nueva clase de nuestro curso Argentina Programa, Yo Programo 2021. Hoy vamos a ver herencia, uno de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos, y un pasito más en nuestro camino de aprendizaje. La herencia nos va a permitir seguir reutilizando código, así como hicimos en composición y delegación. En herencia vamos a reutilizar código, pero no de objetos contenidos en una clase, sino creando clases nuevas a partir de otras ya existentes. Veamos de qué se trata. Vamos de a poco, como siempre. Bueno, aquí tenemos en la primera diapositiva una situación. Vamos a analizarla y vamos a ver qué son esos dos cuadros que aparecen ahí. Dice, supongamos que estamos modelando un empleado y que luego se necesita una versión más especializada del mismo, un gerente. Sabemos que un gerente es un empleado, pero con características adicionales. Vemos que está en negrita resaltado, especializada y es un. Ahora vamos a ver por qué será eso. Primero veamos algo nuevo que es esta manera de presentarles una clase, el modelo de una clase. Eso que ven ahí es una clase en UML. UML significa lenguaje de modelado unificado. Lo están viendo aquí, UML. Lenguaje de modelado unificado. Y el UML nos va a permitir hacer diagramas y nos va a permitir representar clases y la relación entre clases, que es algo que hasta ahora no les hemos mostrado. En principio tengo la clase empleado modelada de esta manera y la clase gerente que está expresada también con un diagrama de clase. Un diagrama de clase consta de tres partes. Esta parte de acá es el nombre de la clase. El nombre de la clase puede llegar a tener alguna decoración que según qué tipo de clase sea. Ya vamos a ir profundizando muy de a poco. Después tiene la parte del medio, de estas tres que contiene, que es la lista de atributos. Y esta parte de aquí, que son las operaciones. O métodos, ¿no? Como la venimos conociendo. Entonces tiene tres partes. Veamos cada una de las partes. En el nombre ya les dije, en principio aparece solo el nombre de la clase. Por ahora solo el nombre de la clase. Luego viene la lista de atributos. Con su modificador de acceso, vean que tiene un signo menos adelante. Menos va a significar privado, más va a significar público. Y por ahora nada más. Si no tiene nada, default. Viene el nombre del atributo, este es un empleado y este atributo tiene como nombre. Después viene dos puntos y el tipo del atributo igual, y si lleva algún valor de inicialización lo expresamos, si no, no. Sueldo básico, dos puntos double, es un double y lo inicializamos en 0. Y fecha de nacimiento del empleado, que es de tipo fecha. O sea, a la vez acá hay un atributo que es de tipo objeto, es un objeto de tipo fecha. Y un método solamente que es el getSalario, que me va a devolver el salario del empleado. Me va a retornar el salario del empleado. También con su modificador de acceso, que es público en este caso. ¿Sí? No suelen ponerse ni los constructores ni los getters y setters de los atributos porque no comunica nada eso. Eso no comunica nada. La idea es ver el diseño. Con un diagrama UML, un diagrama de clases UML, uno pretende ver qué relación hay entre las clases. Eso es lo fundamental. Y llenar esto de getters y setters no comunica realmente nada y no hace realmente al diseño. Aquí tenemos el diagrama, pero para gerente. O sea, el nombre es diferente porque es gerente, pero veamos que los atributos son nombre, sueldo básico, fecha de nacimiento y departamento. 3 están repetidos. Hay 3
atributos que se repiten en gerente, que ya están en empleado. Y agregamos uno que es el departamento, que también es de tipo string. O sea, un gerente es gerente de tal departamento. Eso pretendemos modelar. Lo mismo tenemos el modificador de acceso. Acá vemos que son los tres, tienen el signito menos o el guión, que eso indica que son privados. Y el nombre es de tipo string, sueldo básico de tipo double, fecha de nacimiento de tipo fecha y departamento de tipo string. No dice nada sobre ningún valor de inicialización. Sí, el nombre con un espacio en blanco, el sueldo básico en 0 y la fecha no dice nada, por lo tanto si no hay nada, acá no nos dice que haya algún valor de inicialización por defecto. Así que bueno, tenemos dos clases, empleado y gerente. Como novedad, el diagrama de clases, que por ahora es simplemente esto. Y después vemos que esta forma de modelarlos, podemos ver que hay muchas cosas repetidas. ¿Y habrá alguna manera de no repetir tanto? Veamos. Avancemos. Una posible implementación de la clase empleado. Lo que estamos viendo acá es el código asociado a ese diagrama de clase o a ese modelo UML para la clase empleado. Modelamos la clase con estos tres atributos y este método. Acá lo habíamos expresado con un diagrama de clase. Acá lo estamos expresando en código. Lo mismo. El modificador, el tipo del atributo, el nombre del atributo y un valor de inicialización. Esto nada nuevo. O sea que hasta acá venimos... hasta acá no hay nada nuevo. Salvo el UML. Y el método getSalario, que no dice lo que hace, pero hará algo. Lo mismo para la clase gerente. Lo que estaba en el diagrama UML lo volcamos a código. Y entonces tenemos el atributo nombre, sueldo básico, fecha de nacimiento, departamento, todos privados, string, double, fecha, string. O sea, pasamos a código lo que había en el UML. Y un método getSalario que tampoco vemos, por ahora no sabemos qué hace. No está implementado o por ahora no es relevante. Bueno, veamos este código en Eclipse. Y como dice ahí, preparamos los tests e implementamos ambas clases. Vamos a implementar las dos clases con esto que hicimos acá y un poquito más porque vamos a agregarle los constructores y vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer algunos tests, vamos a ejecutar los tests y vamos a tener la clase gerente y la clase empleado funcionando por lo menos hasta acá. Y a ver qué pasa y qué conclusiones sacamos. Bueno, ya estamos en Eclipse y vamos a analizar un poco esta implementación de la clase empleado. Tenemos los tres atributos que definimos hace un ratito: el nombre, el sueldo básico y la fecha de nacimiento. Un constructor parametrizado para poder construir un empleado, que recibe tres parámetros, uno para el nombre, otro para el sueldo básico y otro para la fecha de nacimiento. Y lo que hace el constructor es inicializar los atributos con los valores que vengan por parámetro. Además tengo un constructor por defecto, o sea, sin parámetros, que no hace nada. Vean que está llave, nada más. ¿Y para qué quiero tener este constructor por defecto? Recuerden que en Java, cuando yo implemento un constructor parametrizado, el constructor por defecto que me provee el lenguaje desaparece, deja de estar disponible. Y acá tenemos que hacer algunas cositas y algunas pruebas para las cuales les vamos a necesitar un constructor por defecto. Tengo un método para mostrar el salario, getSalario. O sea, esto sería lo que cobra el empleado a fin de mes, que simplemente en este caso devuelve el sueldo básico, un método para que me devuelva el nombre del empleado y un método para que me devuelva la fecha de nacimiento del empleado.
veamos que la fecha de nacimiento no tiene ningún valor de inicialización. Vamos a ver entonces qué pasa con gerente. Gerente es lo mismo. Acá en gerente tenemos los 4 atributos del gerente, que son el nombre, mismo valor de inicialización, un espacio en blanco, sueldo básico en 0, fecha de nacimiento sin valor de inicialización y departamento sin ningún valor de inicialización. Tenemos también el constructor del gerente, parametrizado con los 4 parámetros. Aquí están en 2 líneas, pero es lo mismo. Nombre, sueldo básico, fecha de nacimiento y departamento. El departamento es algo que no tiene el empleado, pero sí tienen los gerentes. Y el constructor parametrizado inicializa los 4 atributos con los valores que viene en cada parámetro. Por las mismas razones tengo un constructor por defecto en gerente. Y tengo un método getSalario que hace algo diferente de lo que hacía el de empleado. Este método getSalario devuelve el sueldo básico pero multiplicado por 1.2. O sea que está pagando el 20% más a un gerente que a un empleado. Un método para devolver el nombre, un método para que me devuelva la fecha de nacimiento y un método para que me devuelva el departamento del cual es gerente este objeto gerente. Así que bien, tenemos las 2 clases implementadas y a ver cómo lo ponemos a funcionar, a ver qué hace. Entonces tenemos un juego de test. Entonces repasemos un poco estos tests, a ver qué hay. Dice, creo un empleado por default test. O sea, usando el constructor por defecto, aquí está, inicializo al objeto o construyo un objeto Juan, de tipo empleado. Empleado Juan igual a new empleado. ¿Y qué puedo ver? Bueno, veamos los valores con los que fue inicializado, a ver si es lo esperado. Yo espero que en el nombre haya un espacio en blanco. Yo espero que el sueldo básico o el salario, en realidad, de Juan sea 0. Y yo espero que la fecha de nacimiento esté null, assert null. ¿Por qué? Porque no le pasé ningún parámetro, ningún valor para inicializarlo, por lo tanto, y tampoco no sabe a dónde apuntar, entonces esa fecha va a tener un valor nulo. Hasta es una referencia a null, así se dice. Entonces acá creo un empleado parametrizado test, o sea, voy a usar el constructor parametrizado. Entonces en el new del empleado tengo los 4 parámetros para construirlo e inicializarlo. Entonces Ana como nombre, el sueldo básico de 68.000 y la fecha de nacimiento 23 del 3 de 1995. New fecha lo puedo hacer porque tengo una fecha en el paquete, o sea, en el paquete donde está el empleado del gerente, hay una clase fecha donde puedo construir un objeto fecha. No se las mostré todavía porque por ahora es irrelevante. Queremos ver qué pasa con el empleado y el gerente, que es lo que nos está importando hoy. A ver a qué conclusiones llegamos dentro de un ratito. Bueno, entonces tenemos un empleado parametrizado y comparamos que el nombre, preguntamos si el nombre es Ana, si el sueldo es 68.000 y si la fecha de nacimiento es el 23 del 3 de 1995. Declaramos una fecha esperada y la esperada y la obtenida deberían ser la misma. Aquí abajo tengo 2 tests para el gerente, uno construyéndolo por default. Gerente Pablo igual a new gerente. Sin parámetros, por lo tanto es constructor por defecto. Y lo mismo, va a estar el nombre, va a estar en un espacio en blanco. La fecha de nacimiento tiene que estar apuntando a null. El salario en 0 y el departamento también en null. También en null porque es un string y no fue inicializado en la clase gerente. Vean, aquí no dice nada y si no, acá el constructor por defecto, así como está, no hace nada. Por lo tanto, lo único que puedo hacer con el departamento es una referencia a null. Entonces eso es lo que esperamos que pase. Entonces le hacemos un assert null para ver si está en null.
Y después tenemos creo un gerente por parámetros test, o sea, es parametrizado, igual que el de arriba, y es una Julia, gerente Julia igual a new gerente, y le pasamos Julia, 68.000 como sueldo básico, la fecha de nacimiento 20 del 6 de 1980, y es gerente del departamento de producción. Ahí no se ve, dice producción. Y un assert equals para el nombre, un assert equals para el sueldo. El salario que le pagamos al empleado es 68.000 por 1.2. La fecha, hacemos lo mismo que arriba, construyo una nueva fecha esperada. Esta nueva fecha esperada es una new fecha 20 del 6 de 1980. Y después comparo la esperada con la fecha de nacimiento, que me devuelve el objeto Julia, que es un gerente, y debería dar lo mismo, o sea, debería dar esto. Pero, muy importante, tanto aquí, aquí dice la palabra mágica equals, tanto aquí como aquí, que estoy comparando dos fechas, fecha esperada y fecha de nacimiento, que es la obtenida, son dos objetos de tipo fecha, y yo quiero preguntarle si se cumple el equals. O sea, assert equals. Y entonces, ¿qué deberá pasar? Ahora que ya saben de qué se trata el equals, para que yo pueda hacer un assert equals entre dos objetos, en esa clase, fecha en este caso, tiene que estar implementado el método equals. Atente a eso, ya lo vieron en la clase de cuestiones básicas. Después en la clase fecha les muestro que está implementado el método equals. Si no, no podría comparar fechas. Si yo no tengo el equals en la clase fecha, no puedo comparar fechas, porque fecha es un objeto. Puedo comparar strings porque la clase string de Java sabe cuando un string es igual a otro, porque tiene implementado su propio método equals. En este caso, una fecha es igual a otra cuando día, mes y año coinciden. Así debe estar codificado o implementado ese equals de la clase fecha. Entonces, bueno, tenemos estos 4 tests y lo más importante es que funcionan. Estamos en verde. O sea, todo esto está funcionando. Con la implementación que tengo, todo esto funciona. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a cambiar la implementación de la clase gerente por una implementación donde gerente extienda de empleado. Vamos a ver si eso queda mejor, queda peor, si les gusta cómo queda, y sigamos sacando conclusiones. Así que volvamos a la presentación, veamos algunas definiciones antes y después vengamos de vuelta a Eclipse a modificar al gerente para que quede un poco más pro, para que quede como una extensión de un empleado. Bueno, estamos de vuelta aquí en la presentación. Vamos a ver qué es esto de la herencia. Ahora sí, vamos a usar herencia para mejorar esa implementación de la clase gerente que quedó tan repetida, tan igual que el empleado. No habrá forma de reutilizar todo lo que está bien hecho en empleado y que lo use gerente. Bueno, eso va a ser el tema de la herencia. Lo que tenemos aquí es el diagrama UML donde estamos expresando una relación de herencia entre una clase derivada y una clase base. Esta flecha desde la derivada hacia la clase base es la relación de herencia. Aquí estamos expresando una relación de herencia. Clase derivada extiende de clase base. O sea, la palabrita que define esta relación es extends. Clase derivada extiende de clase base. Esa es la forma correcta de expresarlo. Y lo que nos muestra aquí el diagrama de clases UML. Veamos unas definiciones y vayamos tomando nota. La herencia es un mecanismo que permite la definición de una clase a partir de la definición de otra ya existente. Es lo que donde vamos a meter mano en gerente para aprovechar las definiciones y lo que ya tenemos hecho en empleado. Va por ese lado.
Y es un mecanismo la herencia, ¿sí? El lenguaje tiene que proveerme facilidades para que yo lo lleve adelante, ¿no? Después nos dice que podemos definir la herencia como la capacidad de crear clases que heredan de manera automática los miembros, atributos y métodos de otra clase que ya existen, pudiendo al mismo tiempo añadir atributos y métodos propios. Vamos a ver, recuerden que recién vimos que el gerente tiene un atributo que es el departamento, que no lo tiene el empleado, y que calcula el salario de una manera diferente. Recordemos eso. Una clase que se hereda se denomina superclase o clase base. La de arriba. Esta es la superclase o clase base. También la pueden llegar a encontrar en la bibliografía como clase padre. La clase que hereda de otra se denomina subclase o clase derivada. También la pueden llegar a encontrar en la bibliografía como clase hija. Entonces esta sería la clase derivada, subclase o clase hija. Entonces remarquemos eso. Superclase o subclase. Y por otro lado podemos usar esta denominación clase base, clase derivada. Lo que no deberíamos hacer es cruzarla. De todas formas es en el momento en que lo expresamos. En código no hay diferencia. No es que no se llama de una forma o de otra, va a cambiar la sintaxis de nada. Esto es una forma de decirlo nosotros cuando hablemos. Así que bien, vamos a ver, sigamos adelante a ver qué más hay. Bueno, aquí tenemos por fin a nuestro gerente extendiendo de empleado. O sea, gerente extiende de empleado. Así que acá le vamos a agregar, le vamos a anotar extends. Gerente extends empleado. Esta es la flecha, desde la clase derivada hacia la clase base o desde la subclase a la superclase. Entonces fíjense que ahora no repito nada. Si gerente extiende de empleado, estos atributos que están acá ya no van. Acá no están, pero están. O sea, gerente tiene nombre, sueldo básico, fecha de nacimiento y departamento. Empleado tiene un método getSalario y gerente tiene su propio método getSalario. Si este no estuviera, entonces gerente tendría método getSalario, sí, usaría el de empleado. Pero como es diferente, hace un cálculo diferente para calcular el salario del gerente, entonces hay un método getSalario en gerente. Si no, calcularía el salario de la misma forma que el empleado, pero tiene un método getSalario. Si yo lo saco, usa este, pero si lo tiene, usa este. Eso ya lo vamos a hablar un poquito más en detalle. Entonces veamos acá que dice: modelamos la misma situación de empleado-gerente usando herencia. Para evitar la duplicación de datos, vamos a crear a la clase gerente como una clase derivada o subclase de empleado. Y aquí dice diagrama de clases UML para empleado y gerente usando herencia. Me ahorré un montón de atributos para definir al gerente. O sea, esto es herencia. La clase gerente usando herencia. En código simplemente tiene la declaración de la clase y bueno, aquí tenemos esto que está acá. Vamos a resaltarlo. Extends. Gerente extends empleado. Con decirle a gerente que extiende de empleado, ya entonces gerente tiene todos los atributos y métodos de empleado. De la clase empleado. Todo lo que yo haya definido en la clase empleado ahora forma parte de gerente. Y aquí tenemos el método getSalario que lo seguimos manteniendo. Ya vamos a ver por qué y cómo se llama esto que estamos haciendo acá. Bueno, lo que tenemos así acá es un ejemplo de lo que es una jerarquía donde tenemos varias clases y la relación de extends
entre algunas de ellas. Veamos lo que dice. La figura muestra una jerarquía de clases donde empleado tiene 3 subclases: secretaria, gerente e ingeniero. La clase director es subclase de gerente. Entonces, gerente extiende de empleado, director extiende de gerente, secretaria extiende de empleado, ingeniero extiende de empleado. Siempre se va a cumplir en una jerarquía que si yo voy hacia arriba puedo decir es un. Se va a cumplir, es un. O sea, un director es un gerente y un gerente es un empleado. Un director es un empleado. Una secretaria es un empleado. Un ingeniero es un empleado. O sea, son todos del tipo empleado. Este en particular es un gerente y este en particular es un director. Cuando voy hacia arriba, si voy de director a gerente y de gerente a empleado, lo que estoy haciendo es una generalización. Hago una generalización. Voy de lo particular hacia lo general. Mientras que si voy mirando de arriba hacia abajo, hago una especialización. Una especialización. O sea, un gerente es un empleado especial. O sea, voy especializando hacia abajo. Y un director es un gerente especial. Si voy hacia abajo, voy especializando. Si voy hacia arriba, voy generalizando. Una cosa muy importante de Java es que no permite herencia múltiple. Yo no podría, por ejemplo, heredar de que ingeniero extienda de empleado y a la vez extienda, por ejemplo, de, no sé, funcionario. O sea, no se permite esto. Por más que un ingeniero sea un funcionario, esta herencia, esta relación podría ser válida desde el punto de vista del contexto. Pero el lenguaje no me permite hacer herencia múltiple. Yo puedo tener un ingeniero que sea empleado y además sea funcionario. Y el contexto me dice, sí, es las dos cosas este ingeniero. Pero Java no me permite hacer herencia múltiple. Por lo tanto, esto no se puede. Esto no. No hay herencia múltiple. No hay herencia múltiple. Esto parece una A. No hay herencia múltiple. En Java no hay herencia múltiple. Y acá falta la A. No hay herencia múltiple. Entonces esto no se puede. Así que lo tachamos. Eso no se puede. No puedo heredar de 2 clases a la vez. No puedo heredar de 2 clases a la vez. Ya les digo, el contexto puede ser que esto sea viable. Puedo encontrar ejemplos donde yo pueda hacer que un ingeniero extienda pero no, el lenguaje no lo permite. Así que no vamos a hacer nada con herencia múltiple. Así que atención con eso. Acá, a ver qué dice acá abajo. La clase director hereda a todos los miembros de empleado, los de gerente y especifica los que le son propios. Perfecto, entonces veamos. Un director, ¿qué atributos tiene? Un director tiene nombre, sueldo básico, fecha de nacimiento, departamento y adicional. Todos esos atributos tiene un director. Los va como juntando desde arriba. Suma de la superclase el departamento. Y además sabemos que gerente tiene fecha de nacimiento, sueldo básico y nombre. Por lo tanto, el director tiene todos los atributos. Y además tiene un método público que es incrementar salario, que hará algo que por ahora no sabemos qué hace. Pero es un método propio solamente de los directores. Bien, bueno, veamos. Los controles de acceso, es muy importante. De todo lo que venimos viendo con modificadores de acceso, hasta ahora vimos private, que ahora en UML lo vamos a poner con un menos. Vamos a poner la rayita, ahí está, menos. Default, que no ponemos nada. Recuerden, cuando es default,
o package, tiene visibilidad de paquete, pero no ponemos nada. No es que se escribe ni default ni package, no se escribe nada. Protegido, ahora es nuevo, protegido se va a usar con una almohadilla. Y public, que ya sabemos que es el más. En UML es más. Le ponemos el más. Lo que apareció ahora nuevo es esta columna en el gráfico. Repasemos un poquito. Private es visible, o sea, tiene visibilidad o tiene acceso dentro de la misma clase, no dentro del mismo paquete, no en la subclase y no en el universo. Default tiene visibilidad o acceso dentro de la misma clase, dentro del mismo paquete, no en la subclase y no en el universo. Protegido tiene visibilidad en la misma clase, tiene visibilidad en el mismo paquete, tiene visibilidad en una subclase, o sea, las subclases, todo lo que yo defina protegido en una superclase, en la subclase lo voy a poder ver como si fuera público. Y no en el universo. Y public es visible en todos lados. Es accesible y visible desde todos lados. Así que tenemos una nueva categoría que son los protegidos, que tiene que ver con la jerarquía. Ya esto de protected tiene que ver con la jerarquía y tiene que ver con la visibilidad de las subclases respecto de los miembros protegidos de la superclase. Con eso tiene que ver. Esto es lo nuevo, protegido. Aquí nos dice, con la herencia, además de crear una clase derivada de una anterior agregando características, herencia de tipos, o sea, estoy agregando atributos, por ejemplo, el departamento en el gerente, nos dice que se puede crear una nueva clase basada en una anterior cambiando el comportamiento de la clase base, herencia de comportamiento. Es ese método que tenemos dando vueltas por ahí, que es el getSalario, que es distinto en gerente y en empleado. Ya que dice que si un método se define en una subclase con la misma firma que en la clase base, se dice entonces que el nuevo método sobreescribe al anterior. Palabrita nueva también, tomemos nota. Sobreescritura de métodos. Un método con la misma firma. La firma sería nombre, modificador de acceso y tipo y lista de parámetros iguales. Y también mismo tipo de retorno. Todo igual. Modificador de acceso, tipo de retorno, nombre, lista y tipo de parámetros, todo igual. Cuando en una subclase escribo un método exactamente igual que en la superclase, se dice que lo estoy sobreescribiendo. U override, que es una annotation que vamos a usar en el código. Este concepto es nuevo también. Bueno, y esto, herencia de tipos, quiere decir que agregamos atributos o características. Y herencia de comportamiento va a tener que ver con esto de, podemos agregar métodos propios o podemos sobreescribir métodos de la clase base. Aquí tenemos volvemos al empleado y al gerente. Bueno, tenemos el nombre, el sueldo básico, fecha de nacimiento y el getSalario. GetSalario, fíjense, vamos a repasar todo. O sea, la firma del método ahora. Miremos la firma del método. Es público, devuelve un double, se llama getSalario y no tiene parámetros. Todo esto es la firma del método. Todo esto, desde que empieza hasta la llave, es la firma del método. Todo es idéntico al que va a tener ahora gerente. Lo que calcula acá adentro seguramente es diferente, porque si no, no es sobreescritura. O sea, la gracia de la sobreescritura es que se llama igual, pero hace cosas distintas. Y acá simplemente devuelve el sueldo básico. Para un empleado, el getSalario devuelve el sueldo básico. Y ahora tenemos acá el método getSalario de gerente, que fíjense que la firma es la misma. Público, double, getSalario sin parámetros. Public, double, getSalario sin parámetros. Se llama igual, la firma es idéntica. Hace algo distinto.
devuelve el super.getSalario. Como no tengo salario ni sueldo básico en gerente, vean, el único atributo que hay es el departamento. Entonces, ¿cómo obtengo el sueldo básico para multiplicarlo por 1.20? Y bueno, se lo tengo que pedir a la superclase a través de la palabra reservada super. Super.getSalario está invocando al método getSalario de la superclase. Como sabemos que la superclase es empleado, y empleado getSalario devuelve el sueldo básico, de esta manera me estoy haciendo del sueldo básico. Lo multiplico por 1.20 para pagarle el 20% más, y eso es lo que devuelvo. Y acá estoy haciendo sobreescritura del método getSalario. Aquí lo dice. El método getSalario de gerente sobrescribe al de empleado pagando un 20% más del salario de un empleado. Invoca al método getSalario de la clase base usando la palabra reservada super. Y un método que sobrescribe no puede ser menos accesible que el método sobrescrito. Podría llegar a pasar que el modificador de acceso no sea exactamente igual en la firma del método. Yo podría tener aquí, si aquí tengo public, por ejemplo, si este fuera protegido, si este dijera protected, entonces este puede ser público, porque esto tiene más visibilidad que el método que está sobrescribiendo. Pero si este es public, entonces este no puede ser protected. Me va a dar error. No puede ser protegido. Porque tendría menos visibilidad que el método que está sobrescribiendo. Entonces un método que sobrescribe no puede ser menos accesible que el método sobrescrito. Bien. Bueno, vamos a ir a arreglar esta clase gerente y dejarla e implementarla usando herencia. O sea, vamos a modificar la clase gerente, la vamos a agarrar tal cual la dejamos hace un ratito y la vamos a modificar para que extienda de empleado directamente. Van a ver que queda mucho más cortita. Y vamos a ver qué les parece. Vamos a Eclipse. Bueno, acá estamos de nuevo. Aquí dejamos Eclipse, ni lo movimos. Vamos a ver, le dije, los tests están iguales que antes. Voy a cambiar la implementación de gerente y los tests deberían pasar. Yo lo que voy a hacer es un cambio en la implementación interna de una clase. Eso recuerden con qué tenía que ver, ¿no? Con encapsulamiento, ¿sí? Yo puedo alterar la estructura interna de una clase mientras no modifique la interfaz pública. Aquí afuera de la clase, que es por ejemplo un JUnit, todo tiene que seguir funcionando. Si no, la modificación que estoy haciendo de mi clase está mal. Así que nos vamos a gerente. Vamos a gerente, aquí estamos en gerente. Bien, ¿cómo hago esto de que ahora que extienda de empleado? Simplemente así. Empleado. Ahí está. Ya está. Ya hice herencia. Con esto hice herencia. No está marcando ningún error, nada. Pero hay un montón de cosas que están de más, redundantes. Entonces las saco. Lo único que me interesa es el departamento del empleado. Esto está dando error porque, claro, el constructor ahora no hay dis nombre, dis sueldo, dis fecha de nacimiento. Eso no está más. Los acabo de borrar. Así que los saco. ¿Y qué hago con esto? O sea, ¿cómo hago para construir un objeto gerente?
yo le estoy pasando al constructor parametrizado, que no voy a, la firma del constructor no la voy a tocar, o sea, string nombre, sueldo básico, fecha de nacimiento y departamento. Departamento sí lo puedo asignar acá, pero todo lo otro no. Entonces, ¿dónde va a ir a parar todo lo otro? Todo lo otro va a ir a parar a ¿dónde? A super, que es el llamado al constructor de la superclase, y le voy a pasar nombre, le voy a pasar el nombre, le voy a pasar el sueldo básico, y le voy a pasar la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento. Entonces ahí tengo una llamada al constructor de la clase base, que es empleado. O sea, acá estoy llamando al constructor de empleado. O sea, cambiemos esto por empleado. Por ejemplo, si dijera así, empleado, si dijera empleado, todo esto es como llamar a este constructor, empleado, con estos tres parámetros. Bueno, en vez de usar el nombre de la clase, se pone super. Estoy llamando al constructor de la clase base con los tres parámetros que necesita el constructor de la clase base. ¿Sí? Entonces, lo primero que hago es construir la parte de gerente, que es un empleado. Y después inicializo mi atributo departamento, que sí lo tengo acá. Por eso este lleva dis adelante y este lleva super acá. ¿Está bien? Bueno, esa llamada al constructor de la clase base tiene que ser la primera línea de mi constructor. En un constructor de una clase derivada, la primera línea del constructor es una invocación o una llamada al constructor de la clase base. ¿Por qué no me dio error? Miren esto, miren lo que pasa. Yo borro acá. Y yo les digo, la primera línea tiene que ser la llamada al constructor de la clase base. No la pongo y esto parece que no se da cuenta. ¿Qué? ¿No se da cuenta? ¿Anda igual? ¿Qué pasa? Bueno, porque ustedes no ven, pero ahí dice lo siguiente. Aunque ustedes no lo vean, acá, ¿qué es lo que dice? Dice super. Dice eso. No está escrito, pero es lo mismo. Porque siempre la primera línea es una llamada al constructor de la clase base. Si la escribo, va a ser lo que yo diga. Y si no la escribo, va a ser esto. Va a llamar al constructor por defecto de la clase base. ¿Tengo constructor por defecto en empleado? Sí, tengo constructor por defecto en empleado. Yo les dije antes. Después van a ver por qué tengo que tener esto. Fíjense qué pasa si no tuviera constructor por defecto. Da error esto. Y si lo saco, da error todo el constructor. Da error todo el constructor. Entonces, si yo no pongo nada, aunque no ponga nada, hay una invocación, hay una llamada al constructor de la clase base. Aunque no esté escrita, está. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de usar esto? Es con el constructor parametrizado. ¿Sí? Entonces, construyo primero la parte del empleado con sus tres parámetros. Vamos a ir a empleado y vamos a habilitar nuevamente el constructor por defecto, si no, no me va a funcionar el test. Vuelvo a gerente y ahora gerente tiene su constructor parametrizado también. Perdón, por defecto también. Tiene parametrizado y tiene por defecto. El por defecto no está haciendo nada. Entonces, inicializo la parte del empleado e inicializo la parte del gerente. El get salario, return, sueldo básico, no tengo acceso a sueldo básico, porque acá no hay sueldo básico. Pero dijimos que la forma correcta de obtener el sueldo básico era a través de super.getSalario. Ahora sí. Entonces el salario se calcula así y super.getSalario es pedirle el salario, que me va a dar el sueldo básico, a la clase empleado. GetNombre no lo necesito porque lo tengo en empleado
Get fecha de nacimiento tampoco lo repito porque lo tengo en empleado. Y get departamento sí. Entonces control shift F para formatear bien. Y ahí tenemos. Ahí nos quedó nuestra clase. Vamos a bajar este otra vez. Ahí está. Ahí está. Entonces tengo un constructor. Vamos a separarlo. Tengo la llamada del constructor de gerente con 4 parámetros. 3 se los paso a super para que se encargue el empleado. Y disdepartamento igual a departamento lo hago acá. Bien. Recuerden, si no ponen super, lo va a hacer por defecto. Y si no está todo bien, va a tirar error. Después tengo el método getSalario y el método getDepartamento. Y saqué todo lo que no hacía falta. Ni los atributos que están repetidos, ni los métodos que están repetidos. Todo eso voló. Bueno, voló, cambié la implementación de la clase. Pero sigue sirviendo, esto funciona. Y bueno, vamos a hacer el test, vamos a guardar todo. Si no tenemos ningún error, nos vamos a los tests y volvemos a probar los tests que acaban de ver que no los toqué. Y estamos en verde, o sea, se cumple todo, todo funciona perfecto. Ningún error en ningún lado. Cambié completamente la implementación interna de la clase gerente y los tests siguen pasando. ¿Por qué? Porque respeté la interfaz pública y respeté la forma de usar los constructores. Los constructores siguen estando, o sea, fíjense que en los tests, acá yo necesitaba un constructor por defecto para gerente y un constructor parametrizado de este estilo para el gerente. Y acá lo mismo, un constructor por defecto, por default para un empleado y un constructor parametrizado para un empleado. Después lo único que hice fue pedirle los valores que tiene cada uno de los atributos porque no hice nada más. Y bueno, y acá sí, acá le calculo el salario y me tiene que dar el básico por 1.2. Y parece que eso es lo que da. Bien. Bueno, hemos hecho herencia con el gerente. ¿Dónde está? Acá, en Extends. ¿Cuál es la parte más por ahí difícil de ver? Es esta. La llamada al constructor de la clase base y la sobreescritura de este método. Les dije que acá iba una annotation. Acá vamos a escribir arriba del método sobrescrito, vamos a poner esta annotation. @override. Ahí está. @override. Ahora, y eso quiere decir que el método getSalario está sobrescrito. ¿Sí? Funciona igual, aunque no diga override, ya vieron, pero está bien autodocumentar el código, o sea, que quede marcado que este es un método sobrescrito. Bien. Bueno, hasta aquí el primer ejemplo de herencia. Volvamos a la diapositiva y sigamos viendo más conceptos y otras aristas que tiene esto de la herencia. Bueno, veamos estas definiciones. Sobrecarga de métodos. Miren, acá estoy, pero tapo ahí, así que vamos a ver la primera parte. Definición. 2 o más métodos están sobrecargados cuando tienen el mismo nombre pero difieren en sus argumentos, tipo o cantidad, o en su tipo de retorno. Por ejemplo, tenemos el método imprimir, void imprimir, con un solo parámetro de tipo entero, void imprimir con un solo parámetro de tipo float y void imprimir con un solo parámetro de tipo string. Bueno, y acá estará la implementación, no importa. Seguramente la implementación es diferente, pero lo que vemos es que la firma del método tiene diferencias. Acá no hay sobreescritura, sino sobrecarga. Las firmas son iguales, excepto que, por ejemplo, los parámetros son de distinto tipo. Acá hay otro ejemplo donde la cantidad de los parámetros es distinta. Y acá lo que estamos haciendo es sobrecarga del método promedio.
que devuelve un double. Esto calculará el promedio entre x1 y x2, esto calculará el promedio entre x1, x2 y x3, y esto el promedio entre x1, x2, x3 y x4. O sea, esto es sobrecarga. Mismo nombre, diferente tipo de retorno o diferente tipo o cantidad de argumentos. Sobrecarga de constructores. Bueno, seguimos con los constructores. Seguimos con los constructores. ¿Hicimos ya sobrecarga de constructores? Y sí. Fíjense que tenemos un constructor parametrizado y un constructor por defecto. La diferencia son los parámetros. Los parámetros del parametrizado tiene parámetros y el por defecto no tiene parámetros. Ahí ya hay sobrecarga. Tal cual tenemos el código en Eclipse, está sobrecargado el constructor. Aquí tenemos otra sobrecarga. Veamos lo que pasa. Define una constante, public static final double, salario básico de 150.000 pesos. Acá pagan mejor. El sueldo básico es 150.000 pesos. El nombre, como antes, espacio en blanco, el salario, sueldo básico en 0 y la fecha de nacimiento sin valor de inicialización. Y acá tengo un constructor para empleado que tiene 3 parámetros. Nombre, sueldo básico, fecha de nacimiento, como venimos haciendo hasta ahora. Ahí dice fecha de nacimiento. ¿Ven? Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué hace el constructor? Asigna al nombre, al sueldo básico, el sueldo básico, y a la fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento. ¿Qué hace ese acento ahí? ¿Qué hace ese acento ahí? Ahí alguien se metió. Ahí está. Sin acento. Bien. Entonces, este es el constructor que venimos haciendo hasta ahora, desde hoy. Sin problema. A ver, acá tenemos una sobrecarga de ese constructor. ¿Por qué hay una sobrecarga? Porque ahora yo tengo 2 parámetros nada más. El nombre y el sueldo básico. Veamos el anterior. Acá teníamos nombre, sueldo básico y fecha. Ahora tengo nombre y sueldo básico. La cantidad de los argumentos es distinta. ¿Y entonces qué hago? Y bueno, hago this, nombre, sueldo básico, null. ¿Esto qué es? Es la llamada al constructor, this al constructor de esta misma clase, con 3 parámetros. ¿Y cuál es el constructor con 3 parámetros? Este de acá arriba. O sea que ese constructor de esta otra diapositiva está invocando al otro. Con 3 parámetros. Donde va a poner a la fecha de nacimiento en null. Va a ser eso. Acá tenemos otro constructor que tiene un solo parámetro. Solo el nombre pasa. Un solo parámetro. Y lo mismo. Llama a quién. This, nombre, salario básico. 2 parámetros. ¿Cuál es el constructor con 2 parámetros? Este que está acá. Este es el constructor con 2 parámetros. Entonces, ¿qué le pasa? Nombre es este que viene por acá. Como sueldo básico, le pasa el salario básico, que es la constante definida en la clase. Y este constructor se encarga de poner la fecha en null. ¿Sí? O sea, cualquiera de los 3 constructores inicializa los 3 atributos. Nombre, sueldo básico y fecha de nacimiento. Este los inicializa explícitamente con los 3 parámetros. Este recibe 2 parámetros y la fecha la pone en null. Y este recibe un único parámetro y, que es el nombre se lo asigna al atributo invocando a este. El sueldo básico va a ir salario básico y la fecha va a ir en null, porque este está llamando a este con un solo parámetro. Podría tener uno sin parámetros, que sea el por defecto, y hacer algo parecido a esto. Definir adentro del constructor parametrizado qué es lo que hace, llamando a alguno de estos otros. Ahora lo hacemos en Eclipse. Y después viene el método getSalario. Pero fíjense que estoy sobrecargando los constructores. Los constructores, yo puedo tener en una clase muchos constructores. Y eso se llama hacer sobrecarga de constructores. Y algo fundamental, los constructores no se heredan. Algo de lo que se deben haber dado cuenta porque yo los hice en las 2 clases. No, está en celeste, queda que no se ve nada.
así que lo ponemos así. Los constructores no se heredan, los constructores no se heredan, ¿sí? Los constructores no se heredan. Me voy a correr de acá para no tapar, ahí está. Entonces, los constructores no se heredan. Aunque una subclase hereda todos los métodos y variables de una clase base, no hereda sus constructores. No hereda sus constructores. Hay solo dos maneras de que una clase tenga un constructor. Que el programador escriba un constructor, o que el programador no escriba ningún constructor y se asigne un constructor por defecto. O sea, eso lo venimos hablando. Si no escribimos ningún constructor, tenemos un constructor por defecto. En cuanto escribimos un constructor, perdimos ese constructor por defecto. Así que, ojo. Tengan en cuenta eso por si aparecen errores o cosas que no, como es que no se dan cuenta que está pasando. Se creen que hay un constructor por defecto, pero dicen, no, el constructor por defecto siempre está. No, no está. Una vez que yo escribo uno parametrizado, el constructor por defecto desaparece, no lo tengo más disponible. Invocación a los constructores de la clase padre. Los constructores pueden llamar a los constructores no privados de la superclase inmediata, que es lo que hemos hecho con super o dis, en la primera línea del constructor. ¿Por qué dis? Porque dis, y yo estoy invocando a alguno de mis constructores y seguramente alguno de esos constructores está invocando a super, a alguno de los super. Se debe colocar super o dis en la primera línea del constructor. Si no se hace explícitamente, aquí esto es lo que les dije antes, si no se hace explícitamente, el compilador inserta automáticamente una llamada al constructor de la clase base sin argumentos super. Esto es lo que le dije recién. Y en vez de marcar todo, vamos a marcar esto. Va a insertar eso. Si no se hace explícitamente, el compilador inserta automáticamente una llamada al constructor de la clase base sin argumentos, aunque esto no se vea reflejado en el código. Por ejemplo, acá que dice public gerente extend empleado, private string departamento. Tengo el atributo departamento como privado. ¿Y qué pasa? Y acá viene el constructor. Por ejemplo, gerente, acá estamos haciendo el gerente con el nombre, el sueldo básico, el departamento. Supernombre, sueldo básico. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque sé que en empleado hay un constructor que recibe dos parámetros. Y dis departamento, departamento. Hasta lo que hicimos hace un rato en Eclipse, yo tenía que pasarle 3 parámetros al constructor de empleado. Ahora con los constructores que agregué, le puedo pasar simplemente 2. Public gerente, string nombre, string departamento, supernombre, también le puedo pasar solo el nombre al empleado, porque ahora hice un constructor que recibe solo el nombre y el resto lo inicializa como le parece, o por defecto. Dis departamento igual a departamento. Y por ejemplo, public gerente, string departamento, dis departamento igual a departamento, fallará porque no disponemos de super en empleado. O sea, si en empleado no tengo el empleado, o sea, yo tengo que, para que esto, así como está, falla, pero ¿por qué? Porque acá dice super, paréntesis, paréntesis. Y si en empleado no tengo, tengo que ir a empleado y ver que en empleado esté empleado. Si tengo este constructor en empleado, no hay problema. Si no lo tengo, esto falla, que es lo que hablamos hace un ratito. Bueno, hemos hecho acá en las diapositivas mucha sobrecarga de constructores, pero siempre es mejor verlo directamente en Eclipse. Así que acompáñenme, veamos cómo queda esta sobrecarga de constructores para gerente y para empleado directamente en Eclipse. Así que vayamos a Eclipse a ver qué pasa. Bueno, ya estamos en Eclipse. Aquí tenemos la clase gerente tal cual la habíamos dejado. Aquí estoy yo.
Vamos a hacer sobrecarga de constructores a ver cómo nos queda. Vamos a hacerlo aquí. Acá tenemos el constructor completo. Entonces vamos a hacer otro constructor acá. Que público empleado. Y le vamos a pasar el nombre. Le vamos a pasar y el sueldo básico. Ahí está, nada más que eso. Le pasamos 2 parámetros en vez de 3. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer este constructor? Y bueno, si ya tengo un constructor con 3 parámetros y acá estoy recibiendo 2, ¿qué es lo que quiero hacer con el tercer parámetro, con la fecha de nacimiento? Y bueno, inicialicémosla en null. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos al otro constructor con la palabra reservada this. Entre paréntesis ponemos los parámetros. Entonces le pasamos nombre y le pasamos sueldo básico. Le pasamos sueldo básico. Y falta el tercero, que es la fecha de nacimiento. Pasémosle null. Y listo. Ahí tengo un constructor de 3 parámetros, de 2 parámetros que inicializa 3 atributos. Hagamos otro más. Public empleado. Y ahora vamos a recibir un solo parámetro. El nombre. ¿Qué va a hacer este constructor? Bueno, si recibe un parámetro, pero hay que inicializar 3 atributos, puede llamar y yo lo que quiero es que el sueldo básico quede en 0 y la fecha de nacimiento quede en null. Podría llamar al constructor de arriba, el que tengo inmediatamente arriba, o a cualquiera, pero ahora voy a llamar al de arriba igualmente con this, y entre paréntesis le voy a pasar el nombre que viene como parámetro, nombre, que le voy a pasar 0 para el sueldo básico y le voy a pasar null para la fecha, y listo. Ya está. Y entonces el constructor por defecto, para que haga lo que yo esperaba que haga el constructor por defecto, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar a this y con un solo parámetro al de arriba, simplemente así, con un espacio en blanco y ya está. Y entonces yo, tengo por defecto espacio en blanco. Ahí está. Entonces esto ya lo puedo sacar. Nombre lo hace el constructor por defecto. El básico en 0 también lo hace el por defecto. Y fecha de nacimiento en null lo hace por defecto. Fíjense, si invocamos a este constructor por defecto, ¿qué va a hacer? Va a llamar con un espacio en blanco a este constructor. Este constructor va a poner acá espacio en blanco, 0 en el sueldo básico y null para el nombre, pero en realidad este null aquí no hay que pasarlo, no hace falta, porque ya lo está haciendo esto. O sea, este constructor va a llamar a este con nombre y 0. Este es este, que va a poner entonces nombre, 0 y null, que está llamando a este. O sea, este constructor llama a este llama a este y este finalmente llama a este. ¿Se ve? Entonces podemos invocar a 4 constructores sin parámetros, con un parámetro, con 2 parámetros o con 3 parámetros, y según lo que pase se va a ir invocando uno a otro, se van a ir llamando uno a otro en la medida que lo necesiten. Con esto, así como está, mis tests tienen que pasar, si no hice algo mal. Paso a ver qué pasa, lo hice acá con ustedes. Verde, está perfecto. Podríamos hacer una prueba, por ejemplo, en el no tengo ningún constructor con parámetros. A ver, hagamos aquí otro objeto, por ejemplo, gerente todavía no hice. Vamos a tener paciencia, entonces, antes de modificar los tests o hacer más tests, vamos a modificar gerente y hagamos lo mismo. Entonces, el gerente recibe 4 de los atributos. 4 parámetros para inicializar los 4 atributos. Eso quise decir. Entonces va public
gerente y pasemos 3. Se va a hacer largo. Pasamos 3. Entonces, ¿qué vamos a pasar? String, nombre. Vamos a pasar, ¿qué más? El sueldo básico. Sueldo básico. Y vamos a pasar, ¿qué más? Fecha de nacimiento. Vamos a pedir el departamento. Departamento, ahí está. Bueno, a ver cómo es esto, gerente. Ah, no, perdón, faltan las llaves. Bueno, acá estoy haciendo un constructor de gerente, ¿sí? Y me estoy dando cuenta, y bueno, y entonces a ver qué es lo que tenemos acá. Estoy haciendo un constructor de gerente donde paso nombre, sueldo básico y departamento. Departamento lo tengo que asignar en este. Entonces iría bueno, en este caso, ¿qué vamos a hacer? O sea, tengo que inicializar los 4 atributos de un gerente. 3 son de empleado y 1 es de gerente, que es departamento. Pero como yo ya tengo el constructor arriba parametrizado con los 4 parámetros, entonces yo podría usar directamente ese y le paso por defecto el valor que quiero que se pase por defecto. Entonces haría this y le paso nombre, coma, le paso sueldo básico, coma, le paso null para la fecha de nacimiento, coma, y le paso departamento. O sea, lo que estoy llamando es al constructor que está arriba. Estoy llamando a este con 4 parámetros. Nombre, sueldo básico, null para fecha de nacimiento y departamento. Y fíjense que no se me queja del super. ¿Por qué no se me queja del super? O sea, yo les dije, la primera línea tiene que ser super. Bueno, pero en realidad este constructor está llamando, solamente hace una llamada a este otro. Y este sí lo primero que hace es super. Por lo tanto, estamos cubiertos. Estamos haciendo lo que se esperaba. Bien, hagamos un constructor más solo con el nombre. Entonces hagamos public gerente y le pasamos solo el string. Solo el string, nombre. Nombre, y ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a llamar al constructor de acá arriba. This punto, no, this punto nada, this con nombre. Le vamos a pasar 0 como sueldo básico. Y le vamos a pasar el departamento, lo tenemos que pasar. Entonces pasémosle, no tengo nada. Y departamento, entonces pasémosle null. También a departamento le pasamos null. Un string nulo. O sea, no le paso ninguna referencia, una referencia nula para que se le asigne al departamento. Entonces esto me va a quedar con un nombre que lo voy a pasar como parámetro, 0 como sueldo básico, nulo como departamento, porque este está llamando a este, y este constructor tiene nombre, sueldo básico y departamento. En departamento está poniendo null, porque este null viene a parar acá, este que viene a parar acá se pasa por acá, y este que se pasa por acá viene a parar a este de acá, que se asigna al departamento, y va a quedar en null. Y me faltaría completar el por defecto. Y el por defecto, ¿qué hacemos? Hacemos this, y ¿qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar como nombre,
esto, esto se lo pasamos como nombre, entonces acá estoy llamando a un constructor que recibe como parámetro un string de un string. ¿Y cuál es el que recibe un string? Este. Entonces este está llamando a este llama a este llama a este, y así se arma todo. El super solo lo tengo acá, en el primer constructor, en el que tiene todos los parámetros. Y acá tienen acá hice otra sobrecarga de constructores. Parece una ensalada, pero si lo analizan un poquito van a ver que uno llama a otro. Cuando eran dos era fácil de ver, acá es alguno más, pero no es muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Probar a ver si esto sigue pasando los tests. Guardemos todo, vengamos aquí y lo corremos como JUnit y verde. Miren qué suerte, quedó todo en verde. Cambié los constructores y sigue funcionando. No hice, o sea, los por defecto siguen funcionando. No hice esto en gerente. Bueno, no, porque no había nada que inicializar acá. Ya lo saqué en empleado. Está bien, está bien. Bueno, podríamos hacer, no sé, acá podríamos construir otro objeto en gerente. Vamos a hacer un gerente Raúl igual a new gerente. ¿Y qué le podemos pasar como parámetro? El nombre, que es Raúl, y el sueldo básico, coma, y le vamos a pasar un sueldo básico de 250.000 pesos. Punto y coma. No tenemos ese constructor. Falló. O sea, un constructor donde le paso el nombre y el sueldo básico no lo hice. A ver, vamos a gerente. Tengo de nombre solo, tengo de nombre, sueldo básico y departamento. Y bueno, entonces vamos a pasarle el departamento. Lo vamos a nombrar gerente del departamento de informática. Ahí está, ahora sí. Entonces estamos construyendo un gerente que se llama Raúl, cobra 250.000 de sueldo básico. A esto incluso se lo va a multiplicar por 1.2 y pidámosle, por ejemplo, Raúl, vamos a hacer un assert equal, a ver si calcula bien el sueldo. Assert equals, y le vamos a pasar ¿qué tendría que devolverme? Tiene que devolverme 250.000 multiplicado por 1.2. ¿Y quién hace esa cuenta? Esa cuenta la hace Raúl.getSalario. GetSalario, ¿dónde está? Acá. Ahí está. Esto es lo que tiene que hacer. A ver, me falta la tolerancia, porque es un double 0.001. Ahí está. A ver si es verdad que esto funciona. Funciona, o sea que está calculando bien el sueldo del gerente. Lo multiplica por 1.2 y lo está calculando. O sea que acá yo construí otro gerente y le pasé solamente 3 argumentos. Acá le había pasado 4 argumentos, o sea, no le pasé la fecha. Y si no le paso, a ver qué otro constructor hicimos en gerente, por ejemplo, solo el nombre. Si le paso solo el nombre, este tiene nombre, sueldo y departamento, este tiene solo nombre y este tiene todo. A ver, pasémosle solo el nombre. Si le paso solo el nombre, esto también tiene que funcionar, pero no me va a dar este valor, me va a devolver 0. Esto me va a dar 0. Si le paso solo el nombre, me va a devolver solamente 0. Podría haber hecho otro test en vez de borrar, pero bueno, ahí está, funciona también. Estoy viendo los constructores, así que ahí lo tenemos. Muy bien, bueno. Sobrecarga de constructores. Creo que de constructores saben ahora todo lo que tiene que ver con el curso. Ya está. Creo que, no sé si aparece algo más de constructores, se los vamos a ir diciendo, obviamente. Pero acá ya ven que hemos ido un paso más
en el tema de los constructores, sobre todo en una jerarquía. En una jerarquía, en una herencia, y hemos agregado el tema de la sobrecarga de constructores que no necesariamente corresponde a una herencia. El llamado al constructor de la clase base, recuerden, se hace con super. Y la sobrecarga de métodos y de constructores ocurre en la misma clase. O sea, yo en una misma clase es donde estoy sobrecargando. Fíjense, eso ténganlo en cuenta. Yo dentro de gerente sobrecargo todos los constructores de gerente. En empleado sobrecargo todos los constructores de empleado. Y la sobrecarga tampoco es obligatoria. O sea, acá estamos, yo hice un montón porque estamos viendo de qué se trata esto, pero no es necesario que sobrecarguen constructores. Si con un constructor para su clase es suficiente, ya está. Así que, o con dos a lo sumo, depende lo que vean que hace falta. No es necesario que hagan sobrecarga si con un constructor les alcanza. Pero si quieren hacer sobrecarga de constructores, acá tienen una forma de hacerlo, con este ejemplo de el empleado y el gerente. Todo el código asociado a esta clase les va a quedar así como está en este momento, porque así quedó, lo estoy modificando mientras grabo la clase. Así que así como está lo van a tener disponible en el momento que esté disponible el video. Así que bueno, volvamos a la presentación, que les voy a proponer un desafío para que respondan a ver si entendieron cómo es esto de los constructores. Bueno, y después de tanto trabajar, acá les sugiero, si quieren, descansar un ratito. Seguramente han hecho pausas a lo largo de la clase porque vimos un montón de temas. Todo tiene que ver con, todo esto que vimos tiene que ver con herencia y con ir agregando alguna que otra característica más de la programación orientada a objetos. Entonces les propongo, tómense un cafecito, mediten sobre el proceso de inicialización de objetos y analizamos dos fragmentos de código y ustedes me dicen qué sale, o cuál es la salida por consola como resultado de ejecutar ese código. Pero descansen un ratito y ahora les muestro de qué se trata. Bueno, y aquí está el primero. Veamos, el título dice, el proceso de inicialización de objetos, un ejemplo práctico. Entonces yo les voy a leer, vamos a analizar esto que está acá y veamos qué ocurre. A ver. Tenemos la declaración de una clase que se llama C1, con un único constructor por defecto, sin parámetros, que lo único que hace es imprimir un 1. Muestra por consola un 1. ¿Sí? Tenemos otra clase C2 que extiende de C1 y tiene un constructor C2 sin parámetros que lo único que hace es imprimir un 2. Y tenemos por último una clase C3 que extiende de C2 que tiene solamente un constructor sin parámetros que lo único que hace es imprimir un 3. Tengo una clase test que tiene un método main, o sea, es un entorno de ejecución, donde puedo ejecutar C3C igual a new C3. O sea, estoy construyendo un objeto C3, de tipo C3. Es buena práctica cuando uno se enfrenta a este tipo de ejercicios, hacer un mini diagramita de clases. Me está saliendo muy feo, así que lo hacemos de nuevo. Dice, C1 no extiende de nadie. O sea, ¿por qué le puse A? Perdón, ¿por qué le puse A? Ahí está. Esta es C1. C1. Esta es C2. Y dice, C2 se extiende de C1. O sea que aquí tenemos la relación. Y después C3 se extiende de C2. C3 extiende de C2. Esta sería un mini diagrama. Estoy tapando. Un mini diagrama de clases, para ver qué onda esto.
desaparezco casi. No, me achico, me voy a achicar. Ahí está. Ahí está. ¿Mm? Bueno, entonces tengo C1, que tiene un constructor, acá lo ven, un único constructor. C2 que extiende de C1, tiene un constructor por defecto. C3 también tiene un constructor por defecto. El constructor de C1 imprime un 1. El constructor de C2 imprime un 2 y el constructor de C3 imprime un 3. Y ejecuto new C3. ¿Dónde ejecuto new C3? En un test. Se supone que está todo en el mismo paquete, así que todo se ve con todo. O sea, esto funciona. Compila. Eso es la ayuda que esto compila. ¿Cuál es la salida por consola? Cuando el siguiente código sea compilado y ejecutado. Y tenemos algunas opciones. Por aquí, algunas opciones. 3, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1, compilation false, o una excepción, o se lanza una excepción en tiempo de ejecución. Bueno, ya les dije, yo ya les anticipé que compila y anda, y tampoco lanza una excepción. ¿Qué les parece? ¿Qué sale? 3, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Piensen. ¿En qué tienen que pensar? En el proceso de inicialización de los objetos. ¿Está bien? Bueno, la solución va a estar al final del video. O sea, pueden ir a buscarlo en las diapositivas cuando las tengan. Se los dejo. Piensen qué puede pasar. Ya les di una ayuda. O sea, ni falla la compilación, ni lanza una excepción. Algo sale por consola. Alguna de estas opciones. Discutan y después pregunten por qué. Y si no, hagan el código y ejecútenlo. ¿Sí? Y hagan este diagramita. Piensen en esto. ¿Sí? Piensen en esto a ver qué pasa. Estoy ejecutando new C3. ¿Sí? Bueno, los dejo con la inquietud. Y acá hay otro. Otro desafío para pensar. Para pensar, analizar y soñar, si quieren. Tengo una class parent que tiene, vean, un constructor parametrizado que imprime una A. Tengo una class child que extiende de parent, que tiene un constructor parametrizado y que imprime B. Tengo otro constructor en la class child que es por defecto, que llama a super123, o sea, está invocando al constructor del parent, o sea, directamente a con 123. 123 es 123, un número. Imprime una C. Una C es lo que imprime. Y yo lo que estoy ejecutando en el main es esta sentencia, new child. Yo ejecuto new child y entonces, ¿qué va a pasar? New child, pero sin parámetros, vean, sin parámetros. ¿Qué hace esto? Si quieren hacer un mini diagramita de clases, es algo así. Tengo acá parent. No, vamos a escribirlo mejor. Tengo acá parent. Tengo acá child. Padre e hijo sería esto. Y la herencia es así. Esta es la herencia. En parent tengo un constructor parametrizado que imprime una A. Cuando es llamado, es llamado a construir, imprime una A. Lo único que hace es imprimir una A. En cambio, child tiene dos constructores. Uno parametrizado, que cuando es llamado, lo único que hace es imprimir una B. Y uno no parametrizado, que invoca al constructor de la clase parent, con el parámetro 123, y después imprime una C. Entonces, ¿cuál será la salida por consola luego de esta ejecución de new child? ¿Y qué resultado tenemos? Elija. ¿Cuál es el resultado de la sentencia new child? ABC, ACB, AB, AC o error de compilación. Acá no les doy ninguna ayuda.
Así que bueno, piensen, jueguen con esto, a ver si lo sacan rápido, tal vez quiere decir que han entendido perfectamente esto, cómo es el proceso de inicialización de los objetos. Si les cuesta todavía un poquito, entonces habrá que revisar la clase un poco más y a ver todo lo que dijimos cuando hablamos qué pasa en una herencia con la llamada a los constructores de las superclases. Así que cuando tengan las diapositivas les prometo hacer llegar la solución correcta. No se la spoileen, no la trafiquen por ahí. El próximo tema que viene es polimorfismo. Y está muy fuertemente apoyado en todo esto que hicimos con herencia. Así que revisen la clase, practiquen mucho, hagan los ejercicios de la semana y programen, porque no se puede aprender a programar sin programar. Gracias por todo, nos vemos pronto, aquí estoy y desde aquí los saludo. Chao.